Se fue de lengua y de muy mala manera el presidente de Colombia. Realizó unas declaraciones muy poco acertadas y con esto se ganó el repudio de millones de personas partidarias de Putin y Rusia. Siempre se aconseja no hablar desde el calor de la rabia, y esto le sucedió a Petro al llamar a los rusos imperialistas, con lo cual se compró un problema innecesario. Todo por dejarse llevar por la rabia. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Gustavo Petro se comió la luz en Bruselas, donde el mandatario colombiano tomó la palabra ante un auditorio repleto de opositores a Putin y a la causa rusa. El mandatario tomó la palabra en Bruselas y preso de la visceralidad por los incidentes desarrollados en la región de Donbass, donde los colombianos Héctor Abad Faciolince, Sergio Jaramillo y Catalina Gómez resultaron heridos mientras estaban cenando con la periodista local Victoria Ameina, que resultó herida y días después perdió la vida. En ese momento, Petro cargó en contra de Putin, manifestando que Rusia estaba violando todos los protocolos de guerra y solicitó una nota diplomática de protesta, con lo cual dejó impactado a gran parte del mundo, debido a la posición que había mantenido con respecto al conflicto de Europa. Seguidamente, el mandatario colombiano descargó todo su arsenal y fue más contundente con sus señalamientos, expresando que, indudablemente, existe una invasión imperial o imperialista sobre Ucrania. Igual prosiguió, comparando este suceso con otras ocupaciones. En este sentido, el mandatario colombiano cerró con la siguiente propuesta: ¿no será mejor trabajar un concepto general que impida invadir otro país? Por ejemplo, con el delito de transgresión o de agresión internacional, y nos podríamos mucho más de acuerdo, un concepto general para la invasión de un país sobre otro. El presidente Petro igualmente expresó otras declaraciones poco acertadas, tildando a Rusia como una potencia imperialista, sorprendiendo a muchos porque él conoce la manipulación de los medios y las élites, así como las causas que llevaron a Putin a tomar la decisión de iniciar la operación especial. El mandatario colombiano, líder del pacto histórico desde el comienzo del conflicto de Europa del Este, optaba por mantener una posición de neutralidad, lo que trajo varias críticas a nivel internacional, a tal punto que hasta la embajadora de Alemania en Bogotá lo consideró indiferente ante el sufrimiento, tratando de generar presión y que cambiara su posición. No obstante, cuando habló ante los miembros de la Unión Europea, abiertos detractores de la figura del líder ruso Vladimir Putin y Rusia, se fue de lengua y de qué manera. Lo que para muchos llamó la atención de las declaraciones de Petro es que para los sectores pro-occidentales, este había mantenido una posición que calificaban de ambigua con respecto al conflicto en Europa del Este y con Putin. Por eso, en general, ha habido sorpresa por las declaraciones de Petro, porque siempre había sido uno de los líderes que se mantenía al margen con respecto a este tema, incluso negándose a enviar material bélico a Ucrania. Y es que a pesar de las presiones, Petro se había mantenido con una posición neutral con respecto al conflicto. Precisamente durante una visita de Estado a España, el mandatario fue interrogado sobre los conflictos en Europa. Al respecto, Petro criticó el discurso de algunos países de Europa y Asia y hasta a los mismos de la potencia del norte, porque dijo que a lo largo de la historia, estos han estado inmersos en situaciones similares contra otros territorios. Asimismo, Petro expresó: ¿cómo vemos nosotros el tema del conflicto? No nos interesa que ese conflicto continúe. ¿No nos suena franco el discurso que habla de ir contra incursiones de unos países contra otros cuando los mismos que están rechazando esas incursiones han realizado incursiones contra otros países? Prosiguió manifestando que no hacía referencia únicamente a las incursiones que se han vivido en Medio Oriente, y fue cuando recordó que el gigante del norte, que actualmente es gobernado por Joe Biden, ha llevado sus actuaciones militares a países del continente latinoamericano desde el siglo pasado. Igualmente, Petro manifestó lo siguiente: nosotros alguna vez propusimos que el delito de invasión, de agresión internacional
fuese considerado como un crimen contra la humanidad. La potencia del norte se opuso y sacó ese tema de la Corte Penal Internacional. Al respecto de toda esta controversia, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aclaró algunos puntos importantes al respecto. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, negó que su país haya perpetrado la víspera un ataque con misiles contra un restaurante de la ciudad de Kramatorsk, al este de Ucrania. Durante un encuentro con periodistas, el funcionario rechazó la acusación sobre la autoría del ataque, que según la policía ucraniana fue ejecutado con misiles Iskander y dejó al menos 10 decesos y alrededor de 60 heridos. Subrayó que las Fuerzas Armadas rusas no atacan infraestructura civil. Dmitry Peskov recordó que los ataques que se llevan a cabo en el contexto de la operación militar especial en Ucrania y son contra lugares que están conectados de una forma u otra con infraestructura militar. Añadió que el Kremlin rechaza de manera enérgica un informe publicado este martes por la Organización de las Naciones Unidas, en el cual se afirma que Rusia ha violado los derechos de los niños en Ucrania. Sobre este aspecto, aseguró que desde el comienzo de la operación militar en el Donbass, las fuerzas rusas han tomado medidas para proteger a los menores de edad, entre ellas la evacuación de las zonas del conflicto. Por su parte, el diputado ruso Yevgeny Popov suscribió las declaraciones de Peskov y enfatizó a la televisión británica que el ejército de su país solo bombardea infraestructura militar o vinculada a instalaciones castrenses. Ante todos los argumentos expuestos por Rusia, vemos muy delicado tocar el tema y más emitir juicios a priori al respecto, como le ha acontecido con el mandatario colombiano Gustavo Petro, el cual generó un problema innecesario. En cualquier conflicto bélico, lamentablemente la población civil es vulnerable a los ataques militares. En la mayoría de los casos, son los civiles los que más sufren estos conflictos por no estar protegidos y sin ningún tipo de preparación para estos eventos. Es por eso que el conflicto armado debe ser la última solución a los problemas entre las naciones del mundo. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.